Todos hemos comenzado con una persona, con Jesús. We all started with a person, with Y Jesus. Jesús en Mateo 28, del 18 al 20, podemos poner ya la proyección. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alguien nos predicó el Evangelio, alguien nos habló del Señor, alguien se atrevió a que, como estos hermanos de Iniciativa Europea, salieran a la calle o de una manera privada nos compartieran el Evangelio, nos hablaran de Jesús. Pero la cuestión es que no tenemos que quedarnos en ser creyentes, sino que Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, ¿no? Id y haced discípulos. Y esta es la cuestión. ¿Qué creéis? ¿Un creyente es un discípulo? ¿Todo creyente es discípulo? ¿Pensáis que sí? What do you think? All believers are disciples? Jesus said, go into all the world and make disciples. ¿Pensáis que todo creyente es discípulo? Hoy en día no. Not today, not our days. Debería de ser, un cristiano debería ser un discípulo, pero hoy en día no. Fijaros, la primera generación de discípulos, la primera generación de creyentes que eran discípulos, comenzaron a predicar el Evangelio de tal manera que se propagó el Evangelio de tal forma que en 300 años fue evangelizado todo el mundo conocido. En 300 años fue evangelizado todo el mundo conocido, pero era porque se multiplicaban los discípulos. Y un discípulo, muy bien, In 300 la years, siguiente. the first church Ser evangelized discípulo, all the world. ser discípulo significa seguir el ejemplo de vida de un maestro o de un tutor, quien le tiene que servir de ejemplo. Y su meta es llegar a ser como su maestro. Entonces, a nosotros nos han predicado el Evangelio, nos han hablado de Jesús, y nuestra meta es ser discípulos de Jesús. Y creo que tenemos que estar todos en este camino. All disciples want to be like his master and follow his master, and we all have to be there in that position. En Marcos 3, del 13 al 15, dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Esto está en Marcos 3, del 13 al 15. Entonces, todo discípulo tiene que empezar por un llamado de Dios para ser discípulo. ¿Tú crees que has sido llamado para ser discípulo o discípula del Señor? All disciples start with a calling from the Lord. Do you Dios- believe that there's a calling in your life? Dios ha salido a tu encuentro y te ha llamado para que seas un discípulo. Y lo primero que tiene que hacer un discípulo es estar cerca de su maestro. Dice que llamó a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es conocer a nuestro maestro, es conocer a Jesús, es pasar tiempo con Jesús, porque si no, no tenemos nada que dar a la gente que se nos va a acercar. The first thing that disciples have to do is be with his master, because if not, we cannot give what we don't have. We need to spend time with Jesus. Si yo salgo a la calle y predico mi propio evangelio o mi propia ideología, no vale para nada, porque eso no trae vida. Pero si predico a Jesús, porque estoy lleno de Jesús, pues entonces eso sí que trae vida. If I preach my own gospel, that doesn't profit. But if I preach Jesus because I'm full of Jesus, that brings life.
Entonces, primero lo que tenemos, Jesús los llamó para que estuviesen cerca de Él. Lo primero que tenemos que hacer nosotros para ser discípulos de Jesús es estar cerca de Él, enamorarnos de Él y tener una amistad fuerte con Él. We need to be in love with Jesus. No podríamos cumplir el mandato de id y predicad el Evangelio y haced discípulos a todas las naciones si no estamos llenos del Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles, continúas, pasas la siguiente. Dice, no, la anterior. Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Para ser un discípulo de Jesús yo también tengo que tener un bautismo, el bautismo del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu de Dios que habla en Hechos 2. To be a disciple, we also need the baptism of the Holy Spirit that is written in Acts 2, that fulfillment in the Spirit. Es imposible hablar de la vida de Jesús sin estar llenos del Espíritu Santo. It's impossible to share the life of Jesus without the Holy Spirit. Entonces, si tú quieres ser un discípulo, una discípula de Jesús, primero tienes que haber escuchado el llamado de Jesús. First, you have to have heard the calling of Lo Jesus. segundo es que tienes que estar cerca de Él. Second, you have to be close to Him. Lo tercero es que tienes que buscar la plenitud del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu de Dios. The third, you need to be filled of the Holy Spirit. En Hechos de los Apóstoles, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo, dice la Escritura, que les hablaba. When they were filled, they Pones la started siguiente. being guided by the Holy Spirit. Bien, si queremos ser discípulos, necesitamos ser llenos de ese poder. Y dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. Fijaros, buscaban personas para servir a las mesas, para administrar los alimentos y para que nadie tuviese necesidad. Pero para estas tareas, incluso para servir las mesas, buscaban a personas llenas del Espíritu Santo. No se puede hacer ninguna labor dentro de la iglesia si tú no estás lleno del Espíritu de Dios. No podemos hacer una labor bien si no estamos llenos del Espíritu Santo. Agradecemos a José el haber tenido esta alabanza tan bonita, que seguro que el Espíritu de Dios te ha guiado, ¿verdad? Que buscaste al Señor y que el Espíritu Santo te ha guiado. Y nuestros hermanos de Iniciativa Europea, si no están llenos del Espíritu Santo, no pueden transmitir la presencia de Dios. Entonces, en cualquier labor, si Diana y las personas que están enseñando a los niños no están llenas del Espíritu de Dios, no pueden transmitirles la vida de Jesús. Entonces, es necesario que para que tú puedas servir en alguna tarea o en algún ministerio de la iglesia, estés lleno del Espíritu Santo. It's neat that Continuamos. they were seeking for people that was filled with the Spirit to serve in the tables, like Stephen. And so we need to be filled of the Spirit to any activity of serving in the church. El Espíritu Santo es una persona The Holy Spirit is a person que vive dentro de nosotros. who lives inside of us, Dice la Escritura en Corintios que nosotros somos templos del Espíritu de Dios. and we are temple of God. Y la iglesia también es templo del Espíritu Santo. Todo, la asamblea de creyentes también es templo del Espíritu Santo. And our gathering is also temple of the Holy Spirit. Pero a la persona del Espíritu Santo tenemos que saber tratarla correctamente. And we need to know how to treat the person of the Holy Spirit. Dice la Escritura en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y en 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu. Y en Gálatas 5:16 digo pues, andad en el Espíritu
y no satisfagáis los deseos de la carne. El Espíritu Santo es una persona que piensa, que siente, que habla y que yo puedo contristar, que yo puedo entristecer, que yo puedo apagar dentro de mí si no camino como tengo que caminar. The Holy Spirit is a person with feelings that speaks, and La you can siguiente. make him sad. You can quiet his voice inside of you. Fijaros, en Hechos dice, y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Y en otra parte de Hechos dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres. O sea, el Espíritu de Dios en Hechos de los Apóstoles vemos cómo hablaba, cómo dirigía, cómo encaminaba, cómo abría puertas, cómo cerraba puertas a los apóstoles, a los discípulos. Y la característica de un discípulo es que tiene comunión con el Espíritu Santo y se deja guiar y depende de la guía del Espíritu de Dios. The Holy Spirit speaks and guides and is dependent of the Father as well. Bien, la siguiente. Siguiente. Fijaros, yo puedo entristecer al Espíritu Santo de 3 maneras. Ignorándole. Cuando ignoro la presencia del Espíritu Santo, o sea, cuando no le hago caso al Espíritu de Dios, cuando no tengo comunión, cuando no tengo una relación, cuando no tengo un diálogo con el Espíritu de Dios día a día. Yo te pregunto, sí. Gracias. There's 3 ways that you can make sad the Holy Spirit. One is to ignore his presence. ¿Tienes comunión con el Espíritu Santo todos los días? Do you have daily communion fellowship with the Holy Spirit? ¿Hablas al Espíritu de Dios? Do you speak to him? Buenos días, Espíritu Santo. Good morning. Por favor, ayúdame en este día. Help me. Guía mis pasos. Guide me. Háblame. Speak to me. Dame la paz que necesito. Give me peace. Muéstrame más el señorío de Cristo. Show me Christ. Ábreme la Escritura. Ayúdame a entender la palabra de Dios. Show me the scriptures. ¿Tengo un diálogo con el Espíritu Santo como si fuera un amigo? Do I speak with him like a friend? ¿O solamente me acuerdo de vez en cuando? Or I just remember him sometime? Pues eso es una manera de entristecer al Espíritu Santo, ignorándole. Ignoring makes him sad. Si yo le ignoro If I ignore y vivo him, mi día lo vivo tomando las decisiones que yo creo que son oportunas y yendo a los sitios sin contar con él y sin contar con su presencia, pues poco a poco se va apagando. Porque una relación va aumentando la confianza y la amistad cuando la vas regando y estás con esa persona y estás. a relationship grows when you invest in it. La segunda manera de entristecer y de achicar al Espíritu Santo dentro de nuestras vidas es no honrando su presencia. When another way to make sad the Holy Spirit is not honoring his presence. El Espíritu Santo vive dentro de mí y yo tengo que honrar su presencia dentro de mí. I need to honor his presence inside of me. Pero el Espíritu Santo está ahora aquí. He's here right now. Si yo digo, oye, qué guay ha sido la alabanza, gracias José, porque tú te lo has montado muy bien, y no le doy la gloria y la honra al Espíritu Santo que ha guiado a José, If I don't honor God and instead I say, thank you, Jose, for the worship, and I don't glorify him, es una manera de no honrar al Espíritu Santo. it's no honoring God. O si yo llego a mi casa y digo, oh, qué bien he compartido, oye, qué bueno, y no digo, gracias Espíritu Santo por ayudarme a compartir, por traer esta palabra, por ayudarnos a entender la palabra, y no honro lo que el Espíritu Santo hace a través de la palabra, pues entonces el Espíritu Santo se entristecerá y dirá, oye, Fernando, la palabra, yo te ayudé a compartir la palabra, yo puse la palabra en tu corazón y puse las palabras en tu boca para que pudieras compartirla. Y fui yo el que toqué a la gente, a las personas. Si tú hoy sientes el toque
de Dios, es el Espíritu Santo, no es ninguna persona de las que estamos aquí, es el Espíritu de Dios que te está tocando, que está tocando tu vida. And if I go home and I don't glorify God, but I say to myself, how could I preach? That dishonors the Holy Spirit. If you feel the Holy Spirit touching you, it's Him, not me. Y por supuesto, la forma más grande de entristecer al Espíritu Santo es con el pecado, practicando el pecado. Si yo no erradico, si no arranco el pecado, si no corto el pecado, si no echo fuera el pecado de mi vida y lo estoy practicando, eso es una forma de entristecer al Espíritu Santo, la más potente. Gracias, José. The greatest way to make sad the Holy Spirit is by sinning. Le damos un aplauso a José. Gracias, José, por tu esfuerzo. Applause to Jose. Quedas fichado, José. Bien, entonces, 4 ejemplos de personas que no quisieron ser discípulos. 4 examples of people who didn't want to be disciples. Dice la Escritura, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Así predicaban el Evangelio esta gente. ¿Vosotros predicáis el Evangelio así? No. Cuando la gente no os hace caso, o cuando la gente pasa, o cuando la gente se pone brava delante de vosotros, oráis: Señor, que caiga fuego del cielo y que le funda. No, no. When you preach the gospel, do you ask for fire to come down on the people that reject you? Not right. No. Dice, entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Mirad, la primera gente que está descalificada de ser discípulos son aquellos que solamente hablan de la justicia, de la condenación, del infierno, de que no tienen misericordia, no tienen amor y no tienen compasión por la gente que no conoce al Señor. Es un tiempo de gracia y es un tiempo de misericordia el que estamos teniendo ahora, y nosotros tenemos que compartir un evangelio de gracia y de misericordia. La puerta está abierta aún. It's a time of grace and mercy, and those who speak only condemnation and hell and suffering are not disciples. El segundo tipo no cualificado dijo, sigo leyendo, dice: se fueron a otra aldea, yendo ellos, y uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Son estas personas que reciben a Cristo Jesús y dicen: Señor, wow, qué maravilloso es haber recibido a Cristo, qué vida, qué paz encuentro, qué bueno. Ahora me encuentro en paz con Dios y en paz conmigo mismo, pero piensa que el Evangelio solamente es de color de rosa. Y cuando viene la prueba, y cuando viene la aflicción, y cuando viene el quebrantamiento, pues abandonan la palabra. Por eso Jesús dijo: mira, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Y el Señor te pregunta: si tú quieres ser discípulo o discípula de Jesús, ¿estás dispuesto a sufrir por el nombre de Jesús? If you're a disciple, if you want to be disciple, are you open to suffer for His name? Because there's no disciples who enjoy the salvation first, but then they reject the gospel when sufferings come. ¿Estás dispuesto a ser quebrado, a ser quebrantado porque eres creyente y porque hay gente que se opone? ¿Estás dispuesto a que venga la prueba sobre tu vida y sobre tu carácter, y el Señor te permita situaciones que puedan machacar tu vida, y que, como las aceitunas para exprimir el aceite, tienen que ser machacadas así en tu carácter? ¿Estás dispuesto? Are you open to experience tests and challenges and be
squish like olive oil to produce the oil of y character, poder seguir diciéndole, Señor, quiero que seas el Señor de mi vida. and keep saying, I want you to be my Lord. ¿De quién es tu dinero? ¿De quién es tu tiempo? ¿De quién es tu vida? ¿De quién es tu futuro? ¿De quién es tus sueños? ¿Son tuyos o se los has puesto a Jesús delante? To whom belongs your money, your life, all the aspects of your life, to you or to Jesus? ¿Has rendido totalmente tu vida? Have you submitted completely to Jesus? Jesús llamó a 12 y dijo, mira, quiero que estéis cerca de mí, pero quiero que vayáis conmigo a todos los sitios y a todas partes. Y en algunos sitios no eran bien recibidos. ¿Estás dispuesto a no ser bien recibido porque eres creyente? Porque eres un discípulo de Jesús. Are you open to be rejected because of being a disciple, ¿Estás dispuesto a ir contracorriente? going against the flow? El tercer discípulo que no aprobó es el que el Señor le dijo a otro, sígueme. Y él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Eso significaba en aquella cultura que a lo mejor el padre era anciano, pero aún le quedaban unos años. Y entonces era como que el Señor, el discípulo le decía, mira, déjame que pase estos años primero con mi padre y luego yo te seguiré. Eres un discípulo o una discípula que quiere seguir al Señor, pero que primero pone a la familia o las relaciones, la relación que sea, la de tu mujer, la de tus hijos, la de tus padres, primero en primer lugar las relaciones antes que Dios. Another example of someone that is not a disciple is those that put relationships like family or your wife in front of your relationship with God. Y hay un cuarto discípulo que tampoco aprobó, que fue el que le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Son estos discípulos que primero dicen, Señor, deja que primero termine mi carrera y luego te sirvo. O Señor, primero deja que me case, que tenga novia, que me case y luego te sirvo. Pero Señor, ahora que me he casado, déjame que disfrute un poquito de mi matrimonio y deja que tenga algunos hijos y luego te sirvo. Y Señor, y así puede pasar toda la vida sin servir al Señor. Es aquel que se despista con muchas actividades. Señor, primero déjame que trabaje, que conozca la situación en mi trabajo, que me pueda meter bien en mi profesión y luego te serviré. Son aquellos que ponen primero la profesión, que ponen muchas actividades antes que el Señor. Tampoco pueden ser discípulos. And the fourth example of those not qualified are those that are distracted and say, Lord, when I get this, I'll follow you, or when this thing happens, I'll follow you, and they pass it in time and they never serve God. Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, tenemos dones, talentos. Yo creo que todos nosotros hemos sido llamados. Each one of us have gifts, and I believe we all have been called. No sé si tú has escuchado el llamamiento de Dios, pero si tú estás aquí y tienes a Cristo Jesús en tu corazón, es que Jesús te ha llamado. I don't know if you realize the call, but if you are here, it means that Jesus has called you. Pero no te ha llamado para que seas un calientabancos. He hasn't called you to warm the seat. No te ha llamado para que seas un asistente en una iglesia local. He hasn't called you to assist a local church. Te ha llamado porque sabe que Él te ha dado dones y te ha dado cualidades para que los pongas a funcionar. He has given you gifts to use them. Te ha llamado para que seas su discípulo o su discípula, para que estés cerca de Él, para que le conozcas, para que estés lleno del Espíritu Santo y estés dispuesto a renunciar a todo por Él. To be his disciple, to spend time with him, to be filled of the Spirit and be open to pass through anything for him. El número de personas se multiplicaba y se multiplicaba en Hechos de los Apóstoles porque se multiplicaban los discípulos. In Acts, the number of believers multiplied because disciples were being multiplied.
Las iglesias locales están llenas de asistentes, Local churches are full of assistants, de congregantes. of believers. Pero ¿y tú y yo? But what about you and me? ¿Quiero ser un discípulo de Jesús? Do you want to be a disciple? ¿Quiero entregar toda mi vida al Señor? Do I want to give my Por whole encima life de mi carrera, por above encima de my mi career, profesión, por encima de mi familia. above my family? Quiero que Él sea el Señor de mi vida. Do I want him to be Lord? Eso es ser discípulo de Cristo. That's to be a disciple. La norma y los requisitos que Jesús pone son altos, The rules and the exigencies are high. pero es que Él dio su vida por ti. He gave his life for Él you. entregó su vida por ti. He gave his life. Él murió por ti. He died for you. Y porque estamos en una guerra We are in una guerra espiritual. spiritual war. No la vemos con nuestros ojos, We don't see pero it la with our podemos eyes, sentir en nuestro corazón, en nuestro espíritu. but we feel it in our Vemos como en spirit. esta sociedad cada vez el mal va en aumento. In our society, evil grows. Pero entonces por eso el Señor quiere discípulos para que la luz también vaya en aumento. And the Lord wants disciples for the light also Y to en multiply. aumento va la tiniebla, pero mayor en aumento va la luz. Darkness multiplies, but light multiplies farther. Y depende de ti y de mí. And it depends of you. Quiero and ser un me. discípulo, una discípula, Do I want to be a disciple, o me voy a dejar llevar. or I just Y me flow conformo con ser creyente. and be happy with being a believer? Estoy dispuesto a renunciar, a poner mi vida ahí en el altar. Am I open to give my life in the altar? Vamos a orar. Let's pray. Hacemos una oración y luego vienen las preguntas. And ¿Os then we do parece? questions. Aleluya. Si quieres ser un discípulo, una discípula de Jesús, por favor repite esta oración de corazón. If you want to be a disciple of Jesus, repeat this prayer from your heart. Señor Jesucristo, Lord Jesus, te doy las gracias por conocerte. I thank you for knowing you. Te doy las gracias por haber salido a mi encuentro, I thank you for meeting me in the way, por haber tenido gracia y misericordia conmigo for giving me grace and mercy, y haberme abrazado and embrace me, aunque estaba manchado por el pecado. even though I was stained with sin. Y te doy las gracias por haberme llamado. Thank you for calling me. Gracias por abrirme la puerta para conocerte. Thank you for opening the door to meet you, Y tú quieres que esté cerca de ti and you want me to be close, y que te conozca más y más and that I know you more and por more medio de tu palabra y de tu espíritu. by your word and spirit. Y Señor Jesús, quiero rendir mi vida hoy. I want to submit my life today. Quiero poner en el altar mis sueños, I want to put in the altar my dreams, mi futuro, my future, mi carrera, my career, mi trabajo, my work, mi familia, my family, mis cualidades y mis dones. my qualities and gifts. Quiero rendir todo mi ser I want to submit all y decirte que quiero ser tu discípulo, and tell you that I want to be your disciple. que quiero aprender más de ti, I want to learn from you. que quiero hacer tu voluntad I want to do your will y no mi voluntad, and not my will. porque no se trata de mí, se trata de ti. It's not about me but you. Ayúdame, Señor, Help me a caminar como un discípulo, to walk as a disciple. en el nombre de In Jesús. Jesus' name. Amén. Amen. Mirad, las decisiones que tomas hoy van a influir en el futuro. The decisions you take today will influence the future. Y una vez tomamos la decisión de abrirle la puerta de nuestro corazón a Jesús, And one time you choose to open the door for Jesus. y por la fe creemos que Cristo Jesús está en nuestro corazón, And by faith we believe y He's in our tenemos, hearts. y tenemos esa convicción del Espíritu Santo. We have that conviction from the Si Spirit. tú haces esta oración que hemos hecho de todo tu corazón y trabajas en ella, If you did this prayer from your heart te and convertirás you en un work upon discípulo it, y en una discípula. you will be a disciple.
Y digo que trabajar es seguir orando esta oración. Quiero ser un discípulo. And to work upon it, I mean to keep Y praying this entonces, prayer to be a disciple. estarás capacitado para hacer discípulos. And then you will be able to do another disciples. En cuanto tú te conviertes en un discípulo, ya tienes la capacidad para hacer discípulos, fíjate. When you become a disciple, you can reproduce them. En cuanto tú sientes ese llamado para ser un discípulo, estás y dices que sí, estás empezando a capacitarte para hacer discípulos. When you say yes to be a disciple, you are starting the process to make more disciples. Y de eso se trata. And that's about it. No se trata de los pastores. It's not about the pastors. Estamos en una tremenda equivocación. La iglesia depende de los discípulos, no de los pastores. The church depends on the disciples, not the pastors. Y la iglesia va adelante si hay discípulos, no si hay un pastor. And the church moves forward if there's disciples, not a pastor. Hemos cometido el gran error de meterle toda la presión al pastoral, a pastor. Ahora, si la iglesia va bien, te vamos a aplaudir. Y si va mal, te vamos a machacar. It's a mistake to put all the weight on the pastor. If the church goes well, fantastic. If not, we'll beat you. Se trata de discípulos. It's about disciples, Se trata de todos. about all.